Muy bien, en honor a los puntuales vamos a ir arrancando. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los presentes. Comentarles que este ciclo que ya denominamos Desayuno de Coyuntura es uno de los programas de actividades de la Fundación Club de la Libertad. Es una modalidad en la que habitualmente nos encontramos para analizar los temas que están arriba de la mesa en la coyuntura, los temas que se están discutiendo en cada momento en nuestra provincia y en el país. Lo hacíamos antes de la pandemia de un modo físico, encontrándonos en una confitería, seguramente con mayores alegrías gastronómicas vinculadas a la posibilidad de comernos unas medialunas y tomar un café con leche y compartir con amigos temáticas de interés mutuo. En tiempos de coronavirus, esa modalidad obviamente se mudó a la virtualidad. El tema que elegimos justamente en el día de hoy tiene bastante que ver con esto. Y esos desayunos de coyuntura que antes lo hacíamos de una manera física y que hoy lo hacemos de una forma virtual, nos han permitido también, hay que decirlo, la posibilidad de tener una dinámica más potente, porque lo hacemos todos los días viernes, antes lo hacíamos solamente una vez por mes. Esto nos ha permitido, por cierto, abarcar más temas, conocer nuevos oradores que nos ayudan a entender la realidad, y justamente la dinámica consiste en que invitamos a una o más personas a ayudarnos a desenredar la temática de la coyuntura, a tratar de tener una mirada o una visión particular del tema, para que luego de escuchar a nuestro orador del día de la fecha podamos, en este caso, intercambiar ideas, plantearle inquietudes, reflexionar en voz alta, acercarle, ¿por qué no?, preguntas para tratar de salir de esta actividad con un poco más de claridad respecto a la temática que elegimos. No quiero andar demasiado respecto al tema, creo que estamos todos muy en sintonía fina con lo que está pasando en el mundo de la educación y lo que ha pasado en este año en el mundo de la educación y cómo ha impactado la virtualidad con sus luces y sombras. Y es por eso que en el día de hoy decidimos convocar al arquitecto Germán Soto, que es profesor de enseñanza técnica, que es especialista en robótica educativa, fue nominado al mejor docente del mundo por 50 por la Berkeley Foundation en 2018, top 10 de maestros argentinos 2017, es becario de la Comisión Fulbright en la Universidad Católica de Chile. Trabajó en la Escuela Técnica de Beltrán como profesor de dibujo técnico, maestro en gestión y emprendedurismo y jefe de sección turno tarde y miembro del equipo de conducción. Ejerce también la actividad privada desde 1993 como maestro mayor de obras y después también como arquitecto. Ha asesorado a municipios en Corrientes y también a la Fundación Educa de México. Justamente un hombre del ambiente educativo, pero al mismo tiempo alguien que se ha permitido explorar en los márgenes del sistema educativo y que tiene, por supuesto, una mirada particular sobre este tema de la virtualidad. Le agradecemos por eso al profesor Germán Soto, al arquitecto Germán Soto, que nos ayude a desentrañar este tema. Le agradecemos su disposición y, como decíamos al comienzo, vamos a escucharlo durante alrededor de 20 minutos en una exposición y a partir de allí podremos levantar la mano en la modalidad Zoom o eventualmente utilizar el chat para volcar nuestras inquietudes. Germán, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a la Fundación del Club de la Libertad. Muy importante la iniciativa, digamos, justamente de poner la educación como coyuntura, algo que antes de hablar con ustedes les decía justamente, dejó de ser como un problema coyuntural y los problemas que estamos teniendo en la educación es justamente que no se le da la importancia plena que se necesita. Y que hoy día, digamos, tanto a nivel local, nacional y global, se está pagando muchas consecuencias al respecto de esa situación, y todo tiene también que ver, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo responde al Estado como servicio público principalmente. Entonces, yo un poco voy a trabajar charlar un poco de la parte pública y de la parte privada, de lo que tengo, y bueno,
no puedo divorciar mi situación de trabajador también independiente, porque todo el insumo que yo pude absorber desde la calle, traté de llevarlo al ámbito de la escuela técnica, que es mi ámbito de pertenencia desde el punto de vista educativo, y que, entre otras cosas, me llega a estar acá esta invitación. Bien, para ir empezando entonces, lo que yo quería comentarles, estaba reflexionando y me acordaba cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, cuál fue el invento que había, o qué había ocurrido de importante mientras yo hacía la secundaria, que eran entre el año 83 y el 89 en la escuela industrial. Y fue me estaba acordando de cuál era, y era la calculadora científica, que era una cosa como extraordinaria, que nosotros, digamos, dentro de lo que era matemática, una de las cuestiones que teníamos que calcular era los libros con los algoritmos, con el libro. Y tenía un profesor que ya estaba próximo a jubilarse, que cuando cae un compañero que tenía disponibilidad de recursos, había dos que tenían la calculadora científica de 35 o 30 que éramos, este profesor lo sacó rajado y dijo, no, con libros, no me vengan con máquinas. Las máquinas no son seguras. Y bueno, pensaba cuánto de paralelismo hay con respecto a lo virtual hoy día, ¿no es cierto?, con respecto a esas situaciones. En diferentes momentos de la historia, evidentemente, cuando hay avances tecnológicos importantes, es responsabilidad del Estado, responsabilidad de la sociedad y responsabilidad del docente, todo, de estar atentos a esos cambios y que esos sean aplicados en cada región, en cada lugar que nosotros, desde el ámbito que estemos. Y básicamente, digamos, la madre, digamos, de la creatividad en estas cuestiones son por ahí las necesidades que uno por ahí puede ir surgiendo. Bueno, y mi primer contacto con la parte de la virtualidad, de alguna manera, surge de una necesidad laboral. Yo justo cuando me toca trabajar con un estudio de Buenos Aires para la construcción de un edificio acá en Corrientes, de un edificio más avanzado de la región, que es de una obra social, con un edificio que tiene una calificación internacional, sobre el tema de energía sustentable y cuidado, que ese estudio trabajaba con Londres directamente. Entonces, y yo era el nexo local como profesional, ¿no es cierto?, arquitecto, entre el estudio, el estudio de Buenos Aires, el asesor, digamos, para la gente de Londres, y la municipalidad acá de Corrientes, donde ellos me envían toda una documentación muy avanzada que no estaba adaptada a la normativa de Corrientes Capital, que en ese entonces, estoy hablando en 2012, era la normativa del año 1985. Entonces, esta gente sobre todo lo del estudio de Buenos Aires, no entendían por qué, digamos, si ellos presentaban una propuesta tan contemporánea, tan novedosa, no podía ser aprobada de entrada. No, era la normativa que existía. Y ahí empecé a ver que yo, digamos, incluso ellos se vieron en la situación de dudar de mi palabra profesional, porque yo decía, no van a aprobar porque necesitan esto, tal cuestiones, digamos, que era el nexo. Hasta que surgió la necesidad, que todavía en ese entonces no estaban desarrolladas tanto las redes sociales, y hago mi primer teleconferencia con la oficina habilitada, y ahí nos ponemos a trabajar. Y ahí me doy cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia de, bueno, que se derribó la frontera de laboral en ese momento, exactamente para mí, que tomo, digamos, ese contacto. Y eso me quedó muy impregnado, ¿no es cierto?, en mi práctica profesional, porque de hecho, cuando yo trabajo con los municipios del interior de Corrientes, como les decía, ¿qué me van a hablar de teletrabajo? Yo hacía telefax, porque con fax nos comunicábamos con los municipios del interior. Ahora estas cuestiones tienen otro sentido. Y bueno, con esas cuestiones, justo a la par, yo empiezo a trabajar en la escuela Beltrán. Unos años antes, ¿no es cierto?, asumo un rol, digamos, de liderar un grupo de docentes
de aproximadamente 50 como jefe de departamento, un cargo electivo, del cual fue elegido 2 veces, por 3 diseños en total, y me permitió, digamos, poder desarrollar un proyecto, junto, por supuesto, con el acompañamiento y el liderazgo de la conducción de la escuela, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con recuperar la identidad de la escuela técnica. Y esa recuperación de la identidad de la escuela técnica tenía que ver con darle significación, porque muchos de los docentes, que nosotros más del 80-85%, no tenía formación técnica, no tenía idea de lo que era una escuela técnica, por las modificaciones de la ley que hubieron, lo que fuese. El asunto era que eso se transformaba en un problema, que se traducía en un desgranamiento. Los chicos no sabían por qué estaban en la escuela. Y muchos iban porque estaban cerca de la escuela o cerca de... Entonces, con mi formación como arquitecto, nosotros hay profesiones que tienen, digamos, una mirada mucho más holística, más globalizada, y el arquitecto nos prepara para ser arquitectos del mundo, no solamente para arquitectos de Corrientes o de la zona de región, sino que tener esa... Entonces, siempre fui un desprendido, digamos, muy libre, digamos, tomando con respecto a esa mirada, y empiezo a indagar diferentes pedagogías que tenían que ver con alguna que las retomé, como era el de la pedagogía Waldorf, y que esa pedagogía Waldorf lo que hacía era justamente adoptar la innovación y la propuesta que venga de los chicos. Y bueno, y así fue que se hace un proyecto de 6 años prácticamente, en el cual se desarrollan habilidades, digamos que gracias por ahí a algunas situaciones personales que tuve contacto con otros países del mundo, por turismo viajo a España y a Italia, al año siguiente. Y esa primera vez que viajo a España, estando en Sevilla, recorriendo Córdoba, perdón, la judería del barrio ahí muy famoso, entro en un lugar, una especie de plazoleta, donde veo que había el código QR y había un montón de turistas extranjeros, básicamente orientales, ¿no es cierto? Chinos, coreanos, japoneses, que estaban, bueno, con su teléfono, escaneaban el código QR y, bueno, como curioso, que si algo me caracteriza que es la curiosidad, me acerco y miro y encuentro que ese código QR lo que hacía era dirigirla a la historia del espacio y que podía recorrer en su idioma. Entonces a mí me pareció ya, eso fue en julio de 2016, entonces, la actividad que yo hacía con la escuela era en noviembre, todos los noviembre, para la época de la educación técnica, el servicio de la educación técnica. Entonces se me ocurre que podíamos llevar adelante la primer expo virtual, digamos, una exposición virtual para aquellas comunidades que, por ejemplo, con nuestro proyecto empezaba a crecer y ser muy conocido a nivel local y provincial. Entonces digo yo, bueno, digamos, a ampliar el horizonte, me parecía que el virtual era el camino para empezar, de 2016. Entonces, cada chico, como si fuese como las carpetas de campo que hacen en las exposiciones, yo lo que le pedí era que me armen unos archivos virtuales con código QR, cosa de que eso se pueda publicar en una página, en una red social, y que todo el trabajo que ellos hacían pueda ser visto en cualquier momento. Y ese fue el primer paso que nos fue llevando a empezar a trabajar como escuela, pero digamos en un proceso normal, casi no digo lento, pero con un grupo, que en su momento tuvo la resistencia de gran parte de mis compañeros porque no manejaban la información. No conocían, en realidad era algo muy sencillo de hacer. Y yo, digamos, trataba de ver qué manera de que no fracase el proyecto. Entonces, en esa instancia, resuelvo aliarme con los chicos. Aliarme con los chicos en el sentido, le pregunto, ¿sabes hacer el código QR? ¿Te animás a hacer una página? Como, sí, profe. Y ahí, en ese momento, en el cual yo, digamos, expando mis relaciones, entonces, y los chicos empezaron a interesarse por ese mundo, ¿no es cierto?, a trabajar con la elaboración de su proyecto, de su trabajo, y la fuerza que ellos le imprimían
terminó moviendo a mi compañero, digamos, lo que no quería adaptarse porque necesitaban el acompañamiento docente. O sea, yo, digamos, le daba algunas herramientas y después quedaban en el impulso de los chicos, por supuesto, y bueno, y terminó siendo, digamos, que de 45 stands que teníamos, 40 stands terminaron siendo virtuales. Teníamos nuestra primera biblioteca virtual, que fue una de las cosas que después nos valió el premio como experiencia educativa innovadora. De hecho, cuando hay un libro de maestro argentino del premio donde está presentado como con un celular y el código QR. Era una innovación para digamos, lo que era nuestra zona. Y mucho lugar, y evidentemente para la gente, para el jurado nacional también. Y bueno, eso significó un impacto a nuestra escuela de que se revirtiera la situación de desgranamiento y empezara a tener sobrepoblación. Entonces esa sobrepoblación tenía que ser resuelta de alguna manera porque no entraban todos en los talleres o en los cursos. Entonces yo empiezo a retirarme de ese proyecto en el sentido porque ya estaba tan apropiada la escuela, ya no había tanta necesidad de que esté presente, y crear nuevos proyectos. Y uno de esos proyectos era crear, estoy hablando en el año 2017, formar youtubers. Entonces, los chicos, digamos, ¿cómo hacemos el youtuber? Traté de contactar con gente, digamos, porque para ser el youtuber teníamos que tienen que mirar, que se escuche, que se vea, que diseñen el fondo, que la presentación, que se vea. Digamos, hay toda una cuestión de técnicas necesarias que necesitan, digamos, porque no es nomás hacer un video de YouTube. Entonces, qué estructura y explicarle, digamos, para que eso sea una herramienta, pero no imaginando para nada lo que iba a suceder después, porque eso realmente, estamos hablando del año 2017, entonces nosotros nos fue agarrando un poquito más preparados dentro de lo que es nuestra escuela, pero con un proceso más lento. Y eso implicó a su vez que se vayan desarrollando otros proyectos más vinculados con los recursos que tiene el Estado provincial. El Estado provincial tiene una plataforma desarrollada que de momento, digamos, era optativa y no se estaba utilizando. Entonces, hacemos un convenio con el Estado para empezar, eso ya fue el año pasado, justamente para empezar a desarrollar, a trabajar con las plataformas virtuales. Entonces, como al ser optativo también implica un trabajo no extra, sino doblemente extra, empezamos a trabajar con un pequeño grupo de profesores y estudiantes a trabajar porque tenía que conseguir los correos electrónicos, que se transformen en amigables la plataforma. Con los correos electrónicos, que los correos electrónicos te pasen bien, que los chicos no sabían si tenían correo electrónico algunas cosas, y vos le preguntabas, ¿tenés celular? Sí, entonces tenés correo, ¿tenés red social? Sí, tengo, bueno. Eran cuestiones que por ahí, que dentro del sistema educativo argentino no hay una vinculación entre espacios curriculares que puedan relacionar. Y eso creo que era una de las cuestiones, una de las fortalezas que tiene nuestra escuela, que busca vincular, digamos, todos los diferentes espacios. Bueno, y así finalizamos nosotros el año con ese proyecto arrancado, ¿no es cierto?, de trabajo con la plataforma, porque era un recurso que está en el Estado, pero que no estaba siendo usado. Entonces, cuando empieza la pandemia, justo las 2 primeras semanas yo tenía claro, porque yo además trabajo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la escuela como profesor, yo ya sabía qué necesitaba. Entonces me pongo a indagar, los chicos trabajaban con redes sociales y no usaban Facebook, porque el Facebook le gusta más a la gente grande. Los chicos te usan, en ese entonces había estado, digamos, principio de año, que parece que una terminada, ¿no es cierto?, el Instagram, el TikTok, que empezaba a desarrollar. Entonces yo decodifico su lenguaje y lo tomo como para poder traerlo a mi materia. Creo un Instagram de dibujo, me pongo a estudiar lo que es el Instagram y ahí empiezo a desarrollar las actividades asincrónicas. Cuestión porque uno ignoraba también todo lo que se venía, por supuesto, pero yo tenía una manera, lo presencial resuelto de una cuestión y lo asincrónico como apoyatura.
Lo asincrónico, ¿no es cierto?, es que esto es una actividad sincrónica que ustedes pueden interactuar en algún momento. Lo asincrónico es que pueden consultar en cualquier momento. Bueno, y así fue que nosotros, digamos, ese abordaje a mí me agarra, digamos, como, digamos, esta institución y como docente, un tanto preparado. Lo que hay que significar en esto es que, como a otros compañeros, es que es el compromiso que tiene que asumir el profesional de la educación. La actualización permanente, que no me pase como, por ejemplo, sucedió con el profesor de matemática con el que no quería que usemos la calculadora científica. Cuando hay algo nuevo, tenemos la obligación, nosotros, que también el Estado nos provea, digamos, sobre todo en el sistema público, de las herramientas para poder ir adquiriendo todos esos contenidos, todas esas capacidades y desarrollar las habilidades de los chicos y en nosotros mismos. Cada herramienta, cada recurso que va apareciendo tiene que desarrollar y lleva un tiempo plantearlas. Y bueno, es un poquito desde la situación como un abordaje de la parte pedagógica. Ahora, cuando irrumpe, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, ahí nos encontramos con, digamos, desde el punto de vista mundial, se dieron un montón de situaciones. Nosotros, de la Fundación Barclay, que nos convoca, reunió a 4.000 docentes el mes de mayo y después hicimos otro webinar, donde todos los docentes del mundo más o menos teníamos la misma problemática, la conectividad. La conectividad, inclusive en algunos países europeos, como España, que ellos planteaban que su sistema público, el tema de que el aula en la casa, que se transformaba, era un inconveniente. Y bueno, entonces ahí nosotros lo que empezábamos a ver cuáles eran los puntos en común que se encontraban. Y ese era uno de los problemas. Entonces teníamos que definir la conectividad con respecto a lo que era el sistema que se implementa, que es el Blended Learning, un sistema híbrido entre lo presencial y lo virtual, pero que tiene, digamos, diferentes cuestiones de aplicación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley argentina de educación, nuestras aulas permiten como mínimo, digamos, por ley, 35 alumnos. Y hay casos que se dan aulas que se llenan hasta 45 o 40, o hay otras que, digamos, en los últimos años que son muy bajas. Y por ley, la mayoría de los países europeos y asiáticos tienen cursos de hasta 20 estudiantes. ¿Por qué quiero hacer hincapié en eso? Porque en esos países ahora no está teniendo un inconveniente con respecto a las medidas de sanitización y de preservación del aula burbuja, porque por la superficie que tiene un aula, que es aproximadamente entre 50 y 75 metros cuadrados, con una disposición de 20 chicos, y con las medidas de prevención y distanciamiento pueden establecer turnos y que se va variando de acuerdo al método israelí o el método que, como estamos conociendo, de aula burbuja. Pero ¿qué pasa? Yo inicio en julio una investigación a nivel latinoamericano utilizando, ¿no es cierto?, la plataforma que me da la Fundación Barclay, y en ese sentido que me dice, conozco muchos docentes de todo el mundo, y empezamos a abordar esa problemática. Y hago una encuesta y encontramos esa situación muy común. Escuelas que no están preparadas para absorber el efecto de la cuestión de la pandemia, y escuelas desde la infraestructura y desde la logística con respecto a lo que es la conectividad, donde hay problemas inclusive hasta de agua, que se da, digamos, que tenemos que solucionar el problema. Y el otro inconveniente es que tampoco no utilizan los recursos tecnológicos que tengan que ver con el manejo de las tecnologías digitales. Entonces es como una realidad muy, muy común en todo, digamos, que después ahora entré en detalle haciendo el trabajo que estoy haciendo con la Fundación Educa, que estoy trabajando con 98 escuelas para asesorarlos con el tema del protocolo, porque ellos tienen una particularidad,
que hay algunos países latinoamericanos en que las escuelas son autónomas, no dependen de un ministerio. O sea, tienen, por supuesto, responden al ministerio, pero es decisión del equipo de conducción de los directivos determinar su camino, de cómo abordar las cuestiones sean pedagógicas o el asunto de la pandemia. Entonces a mí me convocan por el tema del protocolo. Y ahí empiezo a ver, digamos, justamente esto que se daba. Y ahí encontré una particularidad local. Nuestro país, a diferencia de los otros países, es uno de los que tienen docentes que trabajan en 2, 3, 4, 5 escuelas. ¿Qué hacemos con un docente que está en una situación, ¿no es cierto?, que tiene que ir por la escuela y puede producir un contagio? Y bueno, es tremendo, digamos, son cuestiones que se tienen que analizar. Entonces, ¿cuál es la alternativa que están desarrollando? Establecer un gran sistema, ¿no es cierto?, donde garantizar la presencialidad por lo menos de 1 o 2 veces al mes de cada docente y para que puedan, digamos, tener y desarrollar el sistema virtual. Virtual, digamos, pero asegurándose la conectividad, que el Estado vaya proveyendo, ¿no es cierto?, de algún modo, por ejemplo, como está haciendo la Universidad del Nordeste, con los estudiantes secundarios, que hay un sistema de becas donde se le entrega, digamos, recursos para el uso de Internet. Y bien, entonces, cuando abordamos, ¿no es cierto?, toda esta cuestión, digamos, de la virtualidad, no es solamente enfocarnos, digamos, en el tema de la conectividad, sino de qué manera llevarlo y con qué recursos. Porque al principio de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país, los que no manejaban los recursos tecnológicos por ahí, o estar frente a una cámara, a filmarte, a que esto, y se enviaban fotos de WhatsApp, mal sacadas, mal iluminadas, que no se podía entender, y era como que te daban una lección. Bueno, esa, digamos, es una constante que fue a nivel país. Y que eso significó que en cuestiones de 1 mes o 2 meses, tuviésemos que especializarnos en mejorar la forma de comunicar, porque fue un colapso, digamos, los 2 primeros meses de llevar adelante las clases virtuales, porque uno, digamos, también al no tener la previsibilidad de saber, bueno, se empieza dentro de 1 mes, uno pensaba que se renovaba cada 15, entonces, bueno, uno no tenía, nunca tuvimos digamos, un horizonte, ¿cierto?, de decir, bueno, yo puedo planificar. Yo hoy, a mí me preguntan, digamos, qué recomendación, y yo diría, como la situación en la que está, esto tiene que continuar en el mismo sentido, diseñar todo el año que viene, pensando que la pandemia va a continuar por más que esté la vacuna, y porque tenemos que esperar que la vacuna reaccione, que pase su periodo de fase, que probablemente tengamos la segunda ola. Le pasó a todos los países. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Ojalá no. Pero esas hipótesis de máxima y de mínima tenemos que contemplarlas. Entonces, yo creo que hay digamos, una cuestión muy importante. No solamente, por supuesto, estamos hablando de que tiene que ver con las modalidades de las escuelas técnicas, porque están las escuelas primarias, la modalidad de educación hospitalaria, la educación especial, que son otros universos distintos, que tienen también otro tipo de contacto con el estudiante, que puede ser un estudiante que tenga una patología, una enfermedad, o aquel sistema en contexto de encierro. También, digamos, hay cuestiones acá que lo homogéneo no va a funcionar, la receta homogénea, tiene que haber estudios particulares por cada área. Entonces, ese sería, digamos, como una de las cuestiones que hay que planificar y estudiar, ¿no es cierto?, para, digamos, poder llevar a cabo, digamos, toda esta cuestión de virtualidad. También tener en cuenta que acá hay un nuevo actor en el sistema educativo, digamos, coyuntural, que es el tutor.
el tutor, sobre todo del primario y del secundario, que muchos de ellos, por ejemplo, los que hoy tienen niños en el sistema primario, recordemos que según las estadísticas de la primera estadística del año 2012-2013, más de la mitad no terminó el secundario. Entonces nos estamos encontrando con padres que, digamos, no desarrollaron, digamos, del todo, digamos, su conocimiento. Y hoy día, por ejemplo, ¿por qué quiero hacer ese significado? Digamos, hago este punto, porque muchas veces los chicos que manejan más que nosotros el teléfono, le dicen a los padres, no baja, no me sirve el celular porque no hay programa. Y por ahí lo que está pasando en realidad es que los chicos no quieren borrar el archivo de los jueguitos, de los videos, de las fotos, y bueno, y los padres, no, digamos, por ahí no saben manejar cómo operativizar el dispositivo que tengan. Entonces, acá hay que trabajar con los padres también, ¿no es cierto? Digamos, hacer, digamos, como una evaluación necesaria entre todas las partes, qué hacer, tanto de los docentes como de los tutores y, por supuesto, el que estamos viendo también de los resultados que den con los estudiantes. Pero es importante que cuando me digo yo, por ejemplo, no tengo recursos, le dicen los chicos, no tienen para internet, nenes. Le digo, pero, porque a mí me consta en ese sentido, cuando yo empiezo a charlar, cuando hay así teleconferencias que organizo con los tutores, digo yo, pero él no tiene para bajar, pero él está en Instagram todo el día conectado, está en verde, le digo. Tiene recursos. O sea, vos mirá cuando están los sistemas, hay forma de verificar, pero no todos sabemos, por ejemplo, esa situación. O sea, eso, digamos, ese acompañamiento necesita el tutor desde el punto de vista para que, porque el estudiante va a ser estudiante todo el año, va a tratar de estudiar lo menos posible, todos fuimos a hacer por cuestiones, por la curiosidad, porque quiere divertirse antes que estar mal en esta situación. Pero esta es la manera, ¿no es cierto?, en que nosotros tendríamos que ir viendo de cómo ir organizándonos. Así que, bueno, un poquito. Muy buena presentación, arquitecto. Le agradecemos mucho esta introducción. Vamos a aprovechar a ver si la gente se nos suma con algunos comentarios, reflexiones o, por qué no, inquietudes. Aquí, por ejemplo, en el chat, y los invitamos a que participen allí en el espacio del chat, o bien levanten la mano en la modalidad Zoom. Dice aquí Miguel Fernández, por su experiencia e investigaciones realizadas, ¿cuáles serían las problemáticas más frecuentes que se presentan en la educación virtual en Corrientes y cómo se deberían enfrentar dichas problemáticas desde la comunidad docente? Bueno, algo de esto estuvo planteando arquitecto, no sé si quiere profundizar algo más sobre esta pregunta. Algo más, porque una de las preguntas que es, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mi hijo? Es que lo hagan leer y que le expliquen, porque no quieren leer las consignas. Muy buen punto ese. Leandro dice, estuve escuchando cómo hizo para adaptar las tecnologías al ámbito educativo. ¿Qué consejo le darías a aquellos docentes que se hallan reacios a aplicar las tecnologías en el ámbito educativo? Dice Leandro. Animarse y no tener miedo a fracasar, porque se puede volver a empezar y la mejora es exponencial después. Dice Miguel aquí, ¿cómo cree usted que deberían ser construidas las currículas en general para la educación virtual y para establecer un sistema de evaluación relativamente justo? Bueno, hay que actualizar todo, digamos, todo el sistema, porque esto nosotros estamos teniendo todavía, digamos, ya estamos muy entrados en el siglo XXI y la currícula que está es del siglo XX. Se necesita, o sea, todo lo que es, por ejemplo, la conceptualización de la cuarta revolución industrial no está desarrollado. Acá nosotros tenemos que empezar hay cosas que no van a variar, que es el manejo de datos. Pero sí lo que puede variar es la utilización de los diferentes dispositivos que vayan surgiendo en la estrategia. Y lo fundamental, el desarrollo creativo del estudiante. Porque un desarrollo creativo implica que le da habilidades para desarrollar problemas nuevos. Aquí levantó la mano Andrés Escala. Estás habilitado, Andrés, si querés plantear un interrogante.
¿Qué tal? Buenos días, profesor. Gracias, primero que nada, siempre, Alberto, por la invitación a compartir estos espacios. Soy secretario de la Asociación de Jóvenes Empresarios Corrientes y siempre me gustó mucho y creo que Corrientes tiene un gran desafío en cuanto a la innovación en la educación. Y me interesaría ir por otro lado, que Alberto hoy lo presentó también como profesor de robótica, y si por ahí usted podría dar como algún tipo de idea o algún tipo de sí, un tipo de idea o alguna visión estratégica que tengan de cómo vamos a poder incursionar en aulas virtuales con materias como robótica, por ejemplo, o currículas como robótica. Sí, es justamente uno de los problemas. Yo había hablado con docentes de Misiones que ellos estaban desarrollando, tienen su escuela de robótica, y el problema es disponer de recursos. O sea, si vos, hay algunas cuestiones que vos podés trabajar, digamos, desde lo robótico, que tenés los programas libres con el Arduino, pero el Arduino te sale 3.000 pesos, 4.000 pesos. Tiene que ser un kit que tiene que ir acompañado con la computadora, porque nosotros podemos, es lo que nos pasa, por ejemplo, en la educación técnica. Nosotros que tenemos trabajo con estudiantes que tienen que tener contacto con equipamiento, con herramientas, el contacto presencial es necesario, y justamente para la cuestión robótica, lo que se puede hacer como actividad desenchufada es el desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento computacional, cómo crear algoritmos. Pero se necesita ver la práctica, porque uno puede desarrollar tutoriales de YouTube. Nosotros, por ejemplo, trabajamos el año pasado para todo lo que tenga que ver con el desarrollo del IoT, Internet de las Cosas, donde mediante el celular vos podés controlar el riego de un jardín verde desde tu casa y vos desde cualquier lugar. Entonces, ellos manejan, bueno, pues eso se puede hacer, pero necesitas del elemento. Entonces, acá lo que hay que ver, digamos, de qué manera podemos desarrollar desde los años que vienen, ¿no es cierto?, de lo presencial, con el acceso a estos recursos, que estaban previstos en la gestión anterior de gobierno, que tenía justamente todo pautado, digamos, había como una política de Estado más desarrollada que todavía por la pandemia no se ve implementado en esta gestión de gobierno. Que los chicos accedan digamos, a su kit de computadora, pero después de que la institución reciba sus carritos técnicos. Esos carritos técnicos son necesarios porque si uno le entrega una netbook, un equipamiento, y sin saber usarlo, corremos el riesgo de que ese recurso sea mal utilizado. Entonces hay que planificar de manera ordenada, no entregar por entregar, sino que hay que entregar cuando se crea que está en condiciones de poder utilizar el insumo. Y última, así pueden seguir otras preguntas. Consultarle si usted ya ha recibido algún tipo de consulta o propuesta desde Corrientes, o algún tipo de consulta de cómo ir organizando, porque usted dijo algo que para mí es fundamental y creo que como todo se viene dando, el año que viene, el 2021, va a ser 100% virtual o mínimo hasta mediados de julio, y con las personas o las diferentes charlas que tenemos es que no están dadas las condiciones a priori, más allá de lo que cada uno pensemos de la pandemia, no están dadas las condiciones para arrancar un ciclo lectivo presencial en el 2021. Si usted recibió algún tipo de consulta para asesorar en cuanto a estrategia, digamos, tanto de... No, yo recibí escuelas privadas, o ¿cómo es? O del gobierno de la provincia. De momento no, yo recibí solicitudes de México y de España, pero de acá no. Muchas gracias. Gracias. Andrés, gracias, profesor. Ahí dice, bueno, el profesor Luis Segovia dice, el fracaso es parte del aprendizaje. Guillermo dice, ¿cuál es el resultado de esta formación que se dio durante la no asistencia de los chicos al aula? ¿Qué piensa si el año que viene se sigue en esta modalidad educativa? Es que, digamos,
ya no es que hay que pensar, sino que hay que planificar porque esto va a seguir. Yo creo que, digamos, no tenemos que, digamos, tenemos que abordar el problema desde la peor situación. Lo ideal, por supuesto, es lo presencial, que ojalá que podamos hacerlo, pero eso presencial se va a dar con el sistema burbuja. No solamente, digamos, por una cuestión digamos, de protocolo, sino que acá está el cuidado de la propia vida de cada uno, tanto de los estudiantes como de los docentes, como de los equipos de conducción. Estamos en situación de pandemia, y una pandemia, lo que dice la historia, que duran 2 o 3 años. Recurramos a la historia. La historia justamente nos dice esto no nos va a suceder de un día para otro. O sea, que si nos enfrascamos que esto, no. Yo creo que no, digamos, yo no voy a delegar el cuidado de mi salud en nadie. Me voy a cuidar y voy a tomar los recaudos necesarios para cuidar mi salud. Y yo, digamos, pensando, digamos, y en este caso, para cuidar tu salud, también implica que tengas que ocuparte de cuidar la salud de tu entorno. Entonces, la virtualidad debe ser, digamos, tomada, digamos, como una herramienta fundamental en este momento. Lo que sí debemos aprovechar es, digamos, toda esta instancia de poder garantizar la conectividad, que fue el principal problema. Que en algunos casos, por digamos, tipo de dispositivo, que sí se entendió, por ejemplo, tenía casos que después pude verificar, que me decía una alumna, yo enviaba una actividad y me decía, me escribía a las 3 semanas, 4 semanas, disculpe, profe, recién por la pandemia pude ir a la casa de mi madrina que ella tiene Wi-Fi. Entonces, puedo mandarle el trabajo. Y bueno, y ahí fue cuando uno empieza a ubicarse en el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, si tienen un celular que hay casos que es un solo celular que maneja recursos para toda la familia, y que son los que más se preocuparon. Yo, una de las cosas que en mi situación, digamos, con los alumnos que estuve, digamos, en esto, los padres que estaban, yo veía en las teleconferencias por ahí que uno veía del costadito que estaba preguntarle, esto así, y eran, digamos, que aprovechaban y decían, ¿cuánto va a durar? Porque se me agota el recurso. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces, el gobierno, digamos, provincial planteó acuerdos con la telefonía, digamos, celular, pero no todos saben, o no llega esa información a la mayoría. Entonces hay que, digamos, incrementar la comunicación, ¿no es cierto?, para que puedan acceder, porque si esos recursos, creo que hay 3 empresas de celulares de telefonía que tienen. Ahora con la implementación de las nuevas redes, esperemos que se pueda funcionar, pero es fundamental, dentro de lo que es la virtualidad, solucionar la conectividad, por supuesto, tanto en la escuela como en las casas, y después desde el punto de vista de la infraestructura de cada institución. ¿No es cierto? Acá tenemos escuelas que tenemos con un solo acceso. En el mundo se sectoriza el ingreso por un lado, el egreso por otro, se escalona, el uso de los sanitarios, ¿no es cierto? Los pasamanos de las escaleras, si hay una escuela que tenga 2 pisos. O sea, todo eso implica, digamos, los cuidados de la parte de la infraestructura. O sea, hay muchas cosas, digamos, y después, por supuesto, que hay cuestiones particulares, que por ahí, digamos, esto ya me corre como arquitecto, ¿no es cierto? Es que, según la información que estoy recibiendo de los países asiáticos y de Europa, el uso del aire acondicionado permanente en los lugares, digamos, que va a ser nuestro caso, fue uno de los factores que influyó en la segunda ola en algunos lugares. Porque los espacios de acceso público que estén con aire acondicionado, la no circulación hace que el virus se impregne, perdure más tiempo. Al igual que el uso de aerosoles, que todavía no estamos, porque mucha gente estamos con el tema del uso del aerosol, que encima tenemos el tema del dengue. O sea, están tantas cosas que por ahí, bueno, uno, ¿cómo podemos intermediar entre tanta peste, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo también, digamos, celebro mucho, por supuesto, que toda la trinchera, como se habla, por supuesto, los médicos que cuidan la salud,
pero los docentes estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para atender particularidades porque no tenemos tiempo. Te llega, los chicos tienen el sueño desfasado y por ahí te pueden enviar mensajes a las 2 de la tarde o 2 de la mañana. Que uno escucha, por supuesto que uno va silenciando, va manejando como sea, pero entonces estamos todos también, digamos, hay que también, yo reconozco la tarea de muchos compañeros. Acá, por ejemplo, está Inés Bolacio, que ella es una docente hospitalaria de Buenos Aires, y que hace un trabajo extraordinario justamente en contacto con estudiantes que están en situación de enfermedad crónica, terminal en algunos casos. Y bueno, y siguió desarrollando, y así casos acá en Corrientes similares. Entonces, digamos, son muchos, digamos, acá no es un problema que solamente el Estado, todos tenemos que participar de esto. Profesor, ahí tenemos, me pide la palabra el doctor Diógenes González. Diógenes, ¿puede habilitar tu micrófono? Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Les quiero contar que hay 2 proyectos de robótica en la legislatura, uno de Fondo de Robótica Educativa que presentó el diputado Horacio Pozo, que ya tiene media sanción, ya está en el Senado, y otro proyecto que presenté yo, que me asesoró aquí nuestro disertante Germán Soto, de Escuela de Robótica, que tomamos el modelo de Misiones, y tengo la expectativa de que sea aprobado el año que viene, que pondría como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Sabemos, por supuesto, el umbral de inversiones que hay que hacer, bueno, Germán nos ha podido asesorar en cuanto a la redacción del proyecto. Así que, bueno, la legislatura también está impulsando, acompañando este esfuerzo de la sociedad para modernizar la educación y los esfuerzos también en general, ¿no? Y una pregunta que quiero hacerle a Germán es, ¿qué opinión tiene sobre de qué marco institucional podríamos tener para mejorar la vinculación del sistema secundario con el mundo empresario, digamos, sobre todo en los últimos años, las escuelas técnicas, las escuelas especializadas, como hay muchas experiencias en otros países, donde hay una interacción más fuerte entre la empresa y el sistema educativo, ¿no es cierto? Sabiendo de que es posible generar salidas laborales a los jóvenes de 17, 18, 19, 20 años, estudien o no en la universidad o en un terciario, y ver de qué manera podría haber una mayor articulación entre la empresa y el sistema educativo. Bueno, hay instituciones existentes que se llama está el CONETIP a nivel nacional, que establece marcos que después lo desarrolla las escuelas técnicas a través del INEP, y a nivel provincial está el COPETIP. Cada provincia tiene su COPETIP y ellos tienen, digamos, son, digamos, la fuente de información para determinar los perfiles. Digamos, el COPETIP, digamos, es digamos, acá la última actividad que yo entendí que trabajaron fue sobre el tema de la parte forestal, de otros aspectos como nuevo, digamos. Pero ahí reúne la mayoría de los, porque ahí están representantes de consejos profesionales, de empresas y organizaciones civiles. Yo creo que la importancia que tiene que tener esa organización, esa institución del Estado, es que haya gente que esté trabajando en el Estado. Que sean empresarios, que pertenezcan a la fuerza arriba del trabajo. Ese creo que determina la vitalidad y el dinamismo de ese tipo de organización. Muchas gracias, profesor. Gracias, senador. Tenemos varias preguntas más ahí. Le voy a pedir brevedad, Germán, así tratamos de contestar todas. Dice Miguel, ¿puede usted establecer el grado o nivel de acompañamiento en general para la capacitación y desarrollo de los educadores en este nuevo proceso de educación virtual de los distintos niveles de autoridades educativas? No entendí la primera parte. Me parece que se refiere básicamente a si las autoridades educativas acompañaron y en qué grado a los educadores y a la capacitación de los educadores en este proceso de educación virtual. Y se fueron, digamos, sumando, como te digo, lo que se fue haciendo fue, ellos fueron acompañando, activando, digamos, con la plataforma. Yo creo que
por estas situaciones, yo, digamos, básicamente veo la cuestión de que al no haber tenido nunca una definición de qué plazo iba a durar esto, no se podía tomar definiciones en planificación. Yo creo que hace falta un poco de profundidad porque el Estado tiene los recursos, tiene la plataforma, a eso me refiero, tiene un gran desarrollo, digamos, que puede servir, pero también acá tienen un alto grado de responsabilidad los equipos de conducción de cada institución. Que no haya en los equipos de conducción como mi profesor de matemáticas. ¿Se entiende? O sea, hay cuestiones, digamos, que se dio situaciones que no le daban la importancia por ahí de instituciones a materias como computación o lo que sea, y porque todo con respecto acá a cumplir la normativa, que hay que hacerlo, pero no se dio paso a la innovación. Buen punto, profesor. Decía Augusto, quería consultar al profesor Germán Soto qué adecuaciones arquitectónicas podrían hacerse a las aulas en nuestras escuelas para atender las cuestiones sanitarias. Bueno, básicamente, digamos, dentro de lo arquitectónico, que haya ventilación cruzada de lo mecánico, porque, o sea, una ventilación cruzada es que en paredes opuestas haya ventanas mínimamente para que pueda renovarse el aire. Si no hay una ventana, un conducto abajo para que se produzca el efecto chimenea. Pero esa ventana que salga al patio no es que tenga el patio techado, hay que también acompañar con luz. Eso puede ser una de las cuestiones. Después, perdimos, ustedes tienen que tener idea, por ejemplo, entre la Escuela Palacio de Sarmiento y la Escuela del Plan Federal, que son la mayoría, tenemos de muro de 60 centímetros a 15. Y de altura de techo que teníamos de 4,5 metros, tenemos a 2,70 metros, 2,80 metros. El deterioro que tienen, digamos, de la calidad de nuestras escuelas es muy grande en el proceso que se hizo en los últimos años. Entonces también estamos pagando consecuencias de no invertir con todos los recursos, con todo lo mejor posible en las escuelas. Porque, o sea, eso significa que al tener, por ejemplo, por arte, digamos, paredes que no están preparadas, necesitan aire acondicionado, necesitan ventilador, y que por ahí que las ventanas no pueden cerrar porque están trabadas, cosas así. La ventilación cruzada es fundamental. Entonces, después lo otro es un sistema de galerías que puede ser con platas a través de huertas de jardín vertical, digamos, terrazas jardín, y que por ahí pueden ser trabajos comunitarios. Y lo otro que también no hay que olvidar es que esta cuestión de la pandemia va a implicar el mayor uso de agua para lavarte la mano. Y eso implica un agotamiento de los motores de los tanques de agua. Y la mayoría de las escuelas tienen problemas con respecto a eso, y cuando hablaban justamente era que se quedan sin agua porque el motor se quema y tardan 2 o 3 días. Y esa situación se va a ver profundizada el año que viene. Hablo, digamos, en general, ¿no es cierto? Hay que prever, digamos, motores de reserva para el tema del tanque de agua, porque no puede estar 1 hora sin agua. Básicamente eso. Hay varios comentarios que no quiero dejar de leer. Dice Ariel Germán, dice el Estado nos subió al ring, nos sacó el banquito y aún no sentimos que haya tocado la campana. Dice el arquitecto Gómez Sierra, todas las medidas que se tomen en los ámbitos físicos educativos son insuficientes y no se trabaja también con las conductas fuera de ellos. Andrés Escala dice, desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes nos ponemos a disposición para esa integración. Entiendo que se refiere a la integración a la que hacía referencia el senador Diógenes González. El profesor Segovia felicita al señor Diógenes González por tan necesario proyecto para los adolescentes de nivel secundario. Inés dice, excelente exposición del profesor Germán, muy valiosos los datos empíricos y la mirada de prevenir y posicionarnos con solidez para el próximo año. Hay una pregunta por aquí, dice, bueno, Luis Segovia dice, tenemos profesores brillantes, premiados, que asesoran a otros países y nosotros como gobierno seguimos copiando mal. Hay una pregunta aquí, probablemente la última, arquitecto, 2 preguntas en una en realidad.
Dice, ¿tiene conocimiento de proyectos privados correntinos vinculados a la robótica? Y la segunda es, ¿tiene conocimiento de institutos que brinden educación robótica, mecánica, técnica, por fuera de la educación pública? De formación técnica privado no tengo información. Sí sé que están trabajando en la parte robótica, en la parte privada. Y ese es otro dato que estuve averiguando también, es que lamentablemente hay una brecha de elite que son, digamos, que hay desde las escuelas privadas y mayor parte dieron clases todos los días. No dejaron de dar clases virtuales. Fueron 1 o 2 días y terminan, digamos, cumpliendo, digamos, el objetivo y con las públicas en general, digamos, no está sucediendo eso. Muy bien, aquí aparece algún comentario más. Bueno, también ideas para proponer un plan de medidas inmediatas. Me parece que es más una reflexión que una pregunta, pero por ahí merece un cierre arquitecto. Me gustaría, ya para cumplir con el tiempo pactado, una reflexión final suya antes de concluir el desayuno. Bien, bueno, mucho de lo que yo estoy agradecido nuevamente, por supuesto, del interés, que haya tantas, digamos, personas prestigiosas y que estén involucradas con la sociedad, ¿no es cierto?, que por ahí puede servir como multiplicador, porque justamente, como les decía al principio, la educación dejó de ser una coyuntura. Tenemos que volverla a transformar en una cuestión fundamental. Pero digamos, no por una cuestión de estadística, porque hoy día el Estado Nacional hace leyes de donde te dice que, por ejemplo, que vos, un empleado público, tenga que tener el título terminado. Estamos de acuerdo que tienen que terminar el secundario, pero ¿cómo terminan el secundario? Entonces, yo creo que hoy lo que podemos manejar desde el sistema público es el servicio de la escuela primaria y el secundario, porque ya la universidad no sabemos. Entonces yo creo que yo estoy convencido de que hay que fortalecer la formación secundaria. Yo soy un beneficiario, digamos, de la escuela secundaria como maestro. Yo trabajé muchos años como maestro de obra de la escuela secundaria. Y hoy la escuela secundaria no te inserta, no te permite elegir un trabajo. Entonces creo que, bueno, esa es una de las cuestiones digamos, como línea de acción para fortalecer. Y bueno, y respecto de esta situación de la pandemia, yo diría, digamos, participar en todos los espacios donde se involucre la educación y defenderlo como si fuese un problema personal, porque es un problema personal que involucra a todos. Digamos, así como dije, yo no voy a delegar el cuidado de mi salud en una institución y en otras personas. O sea, lo mismo es con el tema de la cuestión de la educación. Ya es un tema que tiene que ser de manera personal para tener incidencia en lo institucional. Muy bien, profesor Germán Soto, arquitecto Germán Soto, gracias por su disposición en el día de hoy, gracias por la paciencia a todos los amigos que nos acompañaron hasta el final. Es un tema que nos debe ocupar y ojalá que podamos seguir dialogando de estas cuestiones. Me parece que hay una invitación a una interacción entre el sector público y el sector privado, entre los ciudadanos, con convicción de que esto tiene que mejorar y sobre todo a flexibilizar un sistema que tal vez sea muy rígido y que la virtualidad nos propone ahora una apertura mental de otras características y una velocidad en las transformaciones que lamentablemente no suele ser la característica de nuestra sociedad contemporánea. Así que muchas gracias, profesor, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y bienvenidos siempre a estos espacios. Hasta pronto.